Ricardo Rafael, bienvenido a los Despachos del Poder. Alberto, qué bueno estar aquí contigo. Es mi segunda ocasión en, Es tu en segunda esta ocasión. clínica, en este despacho o consultorio, ¿cómo lo llamas tú? Ambas. Tiene un poco de todo. Es medio esquizofrénico y espero que con esa esquizofrenia abordemos las distintas facetas que hay en tu carrera profesional, porque además de periodista, investigador, cronista, analista y conductor, ahora vengo a encontrar un Ricardo Rafael que está debutando en la ficción, ¿cierto? Pues en realidad es un híbrido, porque sí hay mucho de ficción en ese texto, pero al mismo tiempo hay de no ficción. Es este género que llaman novela de no ficción, que fue, déjame plantearlo así, pues el mejor lienzo para envolver una historia tan complicada. Una historia complicada que lleva por título Hijo de la Guerra, editado por Seix Barral y que ya está a la venta además en todas las librerías del país. Este es un libro que veo choncho y seguramente te ha de haber llevado tiempo y emociones depositadas en cada una de sus 400 y tantas páginas. Mira, en ¿Por qué realidad, elegiste el tema de entrada? a ver, en realidad el objeto de estudio o el sujeto estudiado me consumió al menos 2 años de entrevistas y luego pues 2 años de escritura. Pero en efecto, este es un trabajo que empieza siendo periodístico. O sea, yo me entero que hay un individuo en la cárcel de Chiconautla que presume ser uno de los fundadores de los Zetas. Y es una cosa curiosa porque, bueno, la mayoría de los Zetas o están muertos, de los fundadores, o bien están en cárceles de alta seguridad, entonces no puedes tener acceso a ellos. Entonces concurro a la prisión de Chiconautla y a partir de eso empiezo a entrevistar al Z9 durante año y medio aproximadamente, todos los miércoles, unas 3, 4 horas. Y ahí se establece una larga conversación. Y este es el relato de esa conversación. O sea, en realidad no es que sea la historia de los Zetas, no es la biografía del Z9, es qué le pasa a un individuo cuando entrevista a otro que presuntamente estaban en posiciones muy distintas, ¿no? Yo, el periodista, digamos, en el lado de la no criminalidad, el Z9 formado, forjado y perpetrador de criminalidad. Y en esas dos intimidades pues se produce el milagro de lo humano. Y te ayuda un poco a entender a nivel de átomo pues qué está ocurriendo con esta violencia mayúscula que observamos. ¿A qué conclusiones llegaste sobre la definición de la violencia después de poner el punto final en este libro? Yo te diría que hay que tenerle cuidado a la idea de que uno está muy lejos de la violencia. Cuando empiezas estas conversaciones te das cuenta que la violencia es algo que compartimos, es un patrimonio, deja plantearlo así, que estamos compartiendo esta generación. Su violencia, que es terrible, pues me arrojó a revisar la mía. Su léxico de macho, de virilidad criminal, pues conecta con muchos elementos de nuestra generación. Y ahí te das cuenta que pues es una mentira eso de que el mal está allá lejos y el bien está de este lado. Solamente en esta conversación donde se produce la empatía es que puedes entender los verdaderos orígenes de esta violencia que nos está llevando a cifras extraordinarias. Nosotros tenemos 300,000 muertos, 60,000 desaparecidos. Es una guerra muy grande. Y yo, francamente, andaba ya fatigado de estas explicaciones de los especialistas, la propaganda del gobierno, ¿no? La propaganda de las propias empresas criminales, que todo el tiempo te están explicando el macrocosmos, ¿no? Pero es que en realidad, como le hacen los físicos, si quieres entender cómo funciona el cosmos, más vale meterse a la lógica del átomo, los protones, los neutrones. Y una vez que lo haces, te encuentras con lo humano. Claro. Ricardo, a los que somos lectores tuyos, desde luego habíamos encontrado historias como Los socios del Bester, uno de tus libros, El Mi Reinato, absolutamente taquillero, incluso uno de periodismo muy interesante que se convirtió en referencia para mí. ¿Y en qué momento llega el tema de los Zetas al abanico de posibilidades de temas que tienes para escribir? Sí, a ver, yo traía, sobre todo después de terminar el Mi Reinato, como mucha necesidad de revisar cómo están esos resortes mirreinales, porque el Mi Reinato está como muy centrado en el penthouse, pero es que en realidad esos patrones de comportamiento están en toda la estructura. Y entonces yo quería ver cómo se desarrollaban en otros espacios de nuestra construcción social. Y al mismo tiempo, en este argumento de que esta gran desigualdad, esta gran discriminación que vivimos, es la que está produciendo la violencia. Y en esas estaba cuando en efecto di con este sujeto y me di cuenta en las primeras entrevistas que no iba a poder ser una biografía periodística como Los socios del Bester. Claro. Porque si bien había una parte que yo podía corroborar, contrastar, ¿no? Que tenía fuentes,
y por lo tanto había parte de la historia que hay que llamarla así, es de no ficción. Del otro lado tenía un sujeto que me contaba cosas que yo no podía confirmar. Si yo no podía ir a platicar con sus colegas zetas, no podía preguntarle a la autoridad si era cierto lo que me estaba contando, no podía irme a Estados Unidos y saber si realmente lo formaron como él dice que lo formaron. Entonces, la historia de él, por incorroborable, es de ficción. No porque me estoy diciendo mentiras, Claro. pero hay ficción. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tienes parte de la historia en ficción y parte de la historia en no ficción? Pues puedes cometer el error de solamente hacer novela o solamente hacer periodismo. O esta idea de cruzar la frontera de los géneros y entonces tener una novela, que es la que cuenta él, y una no ficción, que es la que cuenta el periodista. Y eso me obligó a mí a ser parte de la historia. O sea, yo soy personaje allá adentro. Por eso una parte de mí se desdobla hacia adentro. Sí. Es un poco como Woody Allen, me subo a la película. Entonces, es el género de novela de no ficción es el que me permite, por eso te decía al principio, como abordar un asunto tan complicado. Y no es solamente sobre los zetas, es sobre la violencia que nos come o nos carcome, pero sí tengo que decir que si tuviésemos que buscar dónde mutó el virus hacia el grado de letalidad que hoy estamos enfrentando, es con los zetas. Es decir, crimen organizado ha habido siempre en México, Sí. tráfico de drogas también, pero esa trasvase que ocurre a finales de los años 90, principios de los 2000, que vuelve a estos seres humanos armas letales del Estado y que luego el Estado se los entrega, porque es el Estado el que se los entrega al crimen organizado, los pone de guaruras, de guardias de Ociel Cárdenas, es el origen de esta violencia que estamos viendo. Ahí hay una historia que vale la pena leer, contada, no desde la gran teoría, no desde los comunicados de prensa del poder, sino el testimonio de un individuo que te dice cómo lo fueron conduciendo primero a convertirse en un arma letal, lo formaron en Estados Unidos, y luego a volverlo agente de la policía judicial, y luego cómo su jefe, el delegado de la PGR, se lo entrega a Ociel Cárdenas para que lo cuide, para que sea su chofer, claro, con otros 20 individuos. Y cómo Ociel Cárdenas le dice, bueno, pues ahora aquí hay un ejército de 400. Como ustedes, capaz de torturar, de tasajear, de producir esta violencia. Y entonces de pronto hacia 2001, 2002, tú tienes ya un ejército de 400 zetas que son los que se encuentran al origen de mucho de lo que estamos viendo. Son los que formaron y generaron el problema en Michoacán, los que tomaron Veracruz y Tamaulipas, los que después se enfrentaron al cártel de Sinaloa y se tuvieron que armar, los Beltrán Leiva con los pelones. Es decir, si tú me dices, ¿dónde está el momento en que mutó esta violencia al grado donde hoy lo estamos viendo? Creo que aquí hay una historia que te da las claves, las llaves de lectura, no te da la teoría completa, no me interesa, no soy experto en seguridad, pero sí te da elementos mucho más humanos, de átomo, decía, para explicar lo que está pasando hoy. En 2 años de investigación y después 2 de escritura, supongo que llegaste a alguna introspección. ¿Qué si tienes como hijo de la guerra tú, Ricardo Rafael? A ver, si lo que te diría es que en efecto yo pensé que iba a acabar de hacer las entrevistas y luego la investigación sobre los zetas y me podía sentar a escribir, entonces me estaba escrito. Y no. Yo había hecho algo de literatura, pero es todo crónica literaria, no novela. Entonces me tardé 2 años en aprender cómo contar esa historia con personajes, con una trama que pudiera ser interesante, que pudiera ser empática y al mismo tiempo pues poner algunas de las escenas más horripilantes que he escuchado en mi vida a disposición de un público que puede sentirse muy agredido de pronto por ciertos elementos de violencia, pero que al mismo tiempo tenemos que empatizar. Entonces lo que sí te diría es el aprendizaje de una nueva herramienta como ser humano y como comunicador y como periodista, pues sí fue muy grato. Me doy cuenta que todavía estoy en edad de aprender nuevas herramientas. No hay que sentarse en el cojín de terciopelo. Ahora, ¿qué aprendo con Hijo de la Guerra? A ver, 2 cosas fundamentales. Una, que si queremos entender, como dice Malcolm Gladwell en su último libro, hay que hablar con extraños. Es decir, hay que cruzar la frontera. Hay que ir a la prisión, por ejemplo. Y entre la libertad y la prisión hay una frontera que si no cruzas no vamos a entender qué está pasando. Y yo creo que las prisiones tienen hoy muchas de las respuestas que estamos buscando. Y una vez que ya cruzaste la frontera, pues la frontera de los géneros también hay que cruzarla. O sea, estamos viviendo una época en que no podemos quedarnos atrapados por el corsé, ¿no? por la camisa de fuerza de solamente hacer entrevista o solamente hacer crónica o solamente hacer reportaje de investigación. A veces hay que echarle mano de lo que tienes, a ser oportunista epistemológico, déjame decirlo, porque esta realidad tan compleja lo requiere. Y en ese sentido, sí, creo que el travestismo, digamos, espiritual, para plantearlo en estos términos, tiene mucho sentido, porque es la única manera de empatizar con esa otra persona que creemos lejos, lejos, lejos y que en realidad la traemos pegada, ¿no? La proximidad
que te da la empatía es la mejor forma de entender y no podemos ahorrarnos esa empatía. En Hijo de la Guerra hay una frase en las primeras páginas de esta novela donde la voy a leer textual. No basta decir solamente la verdad, más conviene mostrar la causa de la falsedad. Aristóteles. ¿En México se puede decir toda la verdad, Ricardo? Mira, yo creo que esta guerra por las drogas, esta guerra por el territorio, tiene muchas armas, ¿no? Lo veíamos en Culiacán recientemente, tiene lanzagranadas, tiene la posibilidad de extorsionar al ejército, tiene la intención de secuestrar, en fin. Pero una de sus armas principales es la propaganda, el narcocorrido, el narcovideo, ¿no? Los mensajes que se mandan en las redes, las empresas criminales, son armas. Y yo te diría, las narcoseries, las narconovelas, ¿no? Que glorifican, que ponen una épica y una caballeresca del lado de la empresa criminal. Y en esa lógica te diría, ¿cómo atiendes una realidad tan violenta donde no solo en la superficie, sino en buena parte del iceberg, lo que tienen son mentiras? Y creo que la única manera es penetrar el iceberg y, en efecto, otra vez, bajar lo más posible a nivel del individuo, porque es en la intimidad del individuo donde vas a encontrar respuestas que no te está dando esta guerra propagandística. Y una cosa que me parece importante advertir, los medios somos la tercera pata de la mesa de la propaganda. Nos tragamos todo lo que nos dicen. Nunca vamos a predicar con los criminales. Y en ese sentido yo creo que sí hay una revuelta necesaria de quienes nos dedicamos a los medios, de no seguir siendo tan ingenuos. O como digo aquí, y yo creo que este es el aprendizaje más importante, de tener ya ese pago del impuesto a la ingenuidad. Que yo me siento, después de esta investigación, que más de una vez he pagado el impuesto a la ingenuidad y probablemente nuestra sociedad lo está pagando. Y es la ingenuidad la que nos tiene en esta circunstancia de violencia. Porque si lográramos quitárnosla, Roberto, si lográramos tener conciencia más plena de lo que está ocurriendo, exigiríamos de otra manera y estaríamos construyendo paz de otra manera. Entonces creo, lo digo con franqueza, que este es un libro que tiene como intención ser un libro manzana. ¿Un libro manzana en qué sentido? Como la serpiente que le entregó a Eva una... ¿Te acuerdas una manzana? Sí. Del árbol del bien y Bueno, del yo no mal? estaba ahí, pero eso he leído. Eso cuentan. ¿Qué es esa manzana? ¿Qué es lo que le entregó la serpiente a Eva? Conciencia de sí misma. Y después de tener conciencia de ti mismo, pues hay que parir con dolor, y se acabó el paraíso, y hay que trabajar para traer el pan a la mesa. Es decir, se acabó la infancia. Este es un libro que lo que trata es de entregar esa conciencia. Ahora, hay un costo, sí. Se vive más feliz en la ingenuidad hasta que te toca una bala cerca, un secuestro o un muerto. Y creo que la única manera de detener esto que estamos viviendo, de construir paz, es con una plena conciencia de lo que está ocurriendo. Y solamente acercándonos a la conciencia de quienes han vivido esto, vamos a encontrar las pistas y las soluciones. Y las soluciones. Ricardo Rafael, gracias por esta construcción de paz, o esa parte proporcional de construcción de paz que has tenido para los despachos del poder. Muchísimas gracias. Estoy muy feliz de Ricardo. estar aquí contigo.